Me llamo Freya y tengo 25 años. El día antes de nuestra boda, mi prometido me envió un mensaje que parecía simple, casi ordinario. Estaba sentada en el suelo de mi apartamento, rodeada de cajas de boda, cintas y el suave vestido blanco colgado cuidadosamente cerca de la ventana. Mi teléfono vibró y cuando miré hacia abajo, su mensaje apareció en la pantalla. Mi mamá te invita a cenar hoy. Al principio sonreí. Parecía un gesto dulce. La noche antes de la boda, cenar con mi futura suegra sonaba como una tradición cálida, una manera de darme la bienvenida a la familia. Pero algo sobre el mensaje permaneció en mi mente más tiempo de lo que debería. Tal vez era lo repentino. O tal vez era la sensación silenciosa en mi pecho de que algo sobre esa noche iba a ser importante. Aún así, respondí, sí, por supuesto, iré. Al caer la tarde, conduje hacia su casa mientras el atardecer dorado se extendía a lo largo de la carretera. El vecindario parecía tranquilo, casi demasiado tranquilo. La casa de su familia estaba al final de la calle, con luces suaves brillando a través de las ventanas. Cuando bajé del coche, el olor de las hierbas y la comida caliente flotaba en el aire fresco. Mi prometido abrió la puerta con una gran sonrisa. Besó mi mejilla y me llevó hacia adentro como si nada en el mundo pudiera salir mal. Su madre me saludó con cortesía, como siempre lo hacía, amable, pero con una distancia que nunca pude explicar del todo. Freya, dijo suavemente. Me alegra que hayas venido. La mesa estaba hermosamente puesta, más elegante de lo que esperaba. Las velas parpadeaban suavemente, reflejándose en los vasos y los platos. Por un momento, todo se sintió perfecto, como una pausa tranquila antes del día más feliz de mi vida. Nos sentamos y la cena comenzó. La conversación al principio fue ligera. Mi prometido habló sobre el horario de la boda de mañana, sobre los invitados que llegarían por la mañana, sobre la música y las flores. Su madre escuchaba en silencio, sonriendo de vez en cuando, observándome de vez en cuando con una mirada que no podía entender completamente. Intenté relajarme, recordándome a mí misma que mañana oficialmente me convertiría en parte de esta familia. Pero a medida que la noche continuaba, algo sutil empezó a sentirse extraño. Pequeñas miradas pasaban entre mi prometido y su madre a través de la mesa. No eran obvias, solo miradas rápidas, como mensajes silenciosos intercambiados sin palabras. Una o dos veces se inclinaron más cerca y susurraron algo que no pude oír. Aparté ese pensamiento. Las familias tenían sus propios hábitos, sus pequeñas maneras de comunicarse. Aún así, la sensación permanecía en el fondo de mi mente como una pregunta silenciosa esperando ser respondida. Para cuando llegó el postre, las velas se habían consumido un poco más y la habitación se había vuelto más cálida. Reímos sobre cosas pequeñas, sobre historias de la infancia, sobre el caos que siempre traen las bodas. Entonces, de repente, cerca del final de la noche, algo ocurrió que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Mi futura suegra se inclinó hacia mi prometido y habló suavemente en un idioma que no esperaba escuchar. Era suave, fluido e inconfundiblemente italiano. Levanté la mirada rápidamente. Mi prometido le respondió de inmediato, con la misma naturalidad, con la misma fluidez. Los dos intercambiaron unas pocas frases rápidas en italiano. Sus voces eran tranquilas pero relajadas, como si fuera algo que hubieran hecho muchas veces antes. Luego ambos se rieron, no en voz alta, pero lo suficiente para que el sonido resonara de forma extraña en el silencioso comedor. Mi corazón dio un pequeño golpe confundido. En los 2 años que habíamos estado juntos, mi prometido nunca había mencionado hablar italiano. Ni una sola vez. Incluso le había preguntado antes si conocía otros idiomas, y él había dicho casualmente que no. Y, sin embargo, allí estaba, hablándolo perfectamente con su madre como si fuera completamente normal. Forcé una sonrisa educada y seguí comiendo, fingiendo que nada había pasado. Pero por dentro, mis pensamientos giraban sin parar. ¿Por qué ocultar algo así? ¿Y por qué cambiaron de idioma de repente al final de la cena? Unos minutos después, la noche empezó a terminar.
Su madre recogió los platos mientras mi prometido salió afuera para atender una llamada telefónica. Me levanté para ayudarla a llevar los platos a la cocina. La casa se sentía más silenciosa ahora, casi tensa de una manera que no podía explicar. Ella lavaba los platos lentamente mientras yo los secaba a su lado. Ninguna de las dos habló por un momento. El silencio se sentía más pesado de lo que debería. Y entonces ocurrió algo que hizo que toda la noche se repitiera dentro de mi mente. Ella me miró, estudiando mi rostro cuidadosamente, casi con curiosidad. En ese momento, las palabras de la mesa de la cena volvieron a resonar en mis pensamientos. Al final de la noche, mi futura suegra había dicho algo en italiano a mi prometido y ambos habían reído. El sonido de su risa aún permanecía en mi memoria. Coloqué el último plato en el mostrador. Me volví hacia ella con una sonrisa tranquila y tomé suavemente la mano de mi futura suegra. Porque antes de salir de esa casa, necesitaba entender exactamente qué se había dicho. Y en lo más profundo de mí, una extraña sensación me decía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo sobre la boda de mañana. Y aún sostenía su mano cuando el silencio en la cocina se volvió más pesado. La cálida luz sobre el fregadero se reflejaba en los platos limpios y por un momento ninguna de las dos habló. La miré con calma, pero por dentro mi corazón latía más rápido de lo que quería admitir. Ese momento de la mesa de la cena seguía repitiéndose en mi mente. Finalmente rompí el silencio con una sonrisa suave. No sabía que ustedes dos hablaban italiano, dije en voz baja. Ella se detuvo mientras secaba un vaso y me miró. Por un segundo su expresión no cambió, pero luego sus ojos se entrecerraron ligeramente con curiosidad. ¿Eso te sorprendió?, preguntó. Asentí ligeramente. Un poco. En 2 años nunca lo mencionó. Colocó el vaso y dobló la toalla lentamente, como si estuviera pensando cuidadosamente en sus próximas palabras. Bueno, dijo suavemente. Algunas cosas simplemente no salen en la conversación. Asentí otra vez, fingiendo aceptar esa respuesta. Pero la verdad era que algo más profundo me estaba molestando. Mi prometido nunca había sido el tipo de persona que oculta cosas. Al menos eso era lo que siempre había creído. Justo entonces, la puerta principal se abrió y sus pasos resonaron en el pasillo. Cuando volvió a entrar después de terminar su llamada, entró en la cocina con la misma sonrisa relajada. ¿Todo está bien aquí?, preguntó. Su madre y yo lo miramos. Por un breve momento, los tres nos quedamos allí en un incómodo triángulo de silencio. Entonces su madre dijo casualmente: Freya estaba preguntando sobre el italiano que estábamos hablando antes. La sonrisa en su rostro parpadeó por una fracción de segundo. Fue sutil, pero lo noté. Oh, dijo rápidamente, apoyándose en el mostrador. Sí, mi mamá y yo solíamos hablarlo cuando yo era más joven. Crucé los brazos ligeramente, todavía sonriendo. Eso es interesante, respondí. Porque antes me dijiste que no conocías ningún otro idioma. Dudó. Fue la primera vez en toda la noche que parecía ligeramente incómodo. Supongo que simplemente nunca pensé que fuera importante, dijo encogiéndose de hombros. Pero algo en su tono se sentía ensayado. La cocina volvió a quedarse en silencio. Su madre miró nerviosamente entre nosotros y luego dijo de repente: Bueno, se está haciendo tarde. Mañana es un gran día. Mi prometido asintió. Sí, probablemente deberíamos descansar. Pero antes de que el momento pudiera desaparecer, hablé otra vez. Mi voz era tranquila, pero firme. ¿Qué fue exactamente lo que se dijeron en italiano en la mesa? La pregunta quedó suspendida en el aire como un hilo tenso. Mi prometido miró a su madre rápidamente. Ella lo miró a él. Esa misma comunicación silenciosa que había notado antes volvió a pasar entre ellos. Luego él rió ligeramente. No fue nada, dijo. Solo una pequeña broma. Incliné ligeramente la cabeza. ¿Qué broma? Dudó otra vez y fue entonces cuando decidí dejar de fingir. Respiré profundamente y miré directamente a los dos.
Luego, en un italiano claro y seguro, dije. Le preguntaste si todavía no sabía nada sobre mañana. Y él te dijo que no te preocuparas porque yo no tenía ni idea. El efecto fue inmediato. Mi prometido se quedó congelado. Los ojos de su madre se abrieron con sorpresa. La cocina quedó completamente en silencio. ¿Entiendes italiano?, preguntó lentamente. Asentí. Lo suficiente. Su madre se sentó pesadamente en la pequeña mesa, claramente sorprendida. Mi prometido se frotó la nuca, intentando ordenar sus pensamientos. Está bien, dijo finalmente. Supongo que la sorpresa se arruinó. ¿Qué sorpresa?, pregunté. Me miró con una sonrisa incómoda. Mañana, después de la boda, íbamos a decirte algo grande. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Decirme qué? Exhaló y habló con cuidado. Nos mudamos a Italia. Por un momento no reaccioné. Las palabras se sentían irreales. ¿Nos mudamos?, repetí. Sí, dijo rápidamente. Acepté un trabajo allí hace unos meses. Es una oportunidad increíble. Mi mamá me ayudó a organizar todo. Mi pecho se tensó. ¿Tomaste esa decisión hace meses? Asintió. Quería sorprenderte mañana después de la ceremonia. Imagínalo. Un nuevo país, una nueva vida, una aventura juntos. Lo miré fijamente. Planeaste todo mi futuro sin preguntarme. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. Pensé que estarías feliz. Miré a los dos de pie en esa cocina. Y en ese momento me di cuenta de algo importante. No era la mudanza lo que me dolía. Era el hecho de que habían decidido todo por mí y se habían reído de que yo no lo sabía. Tomé mi bolso con calma. Frey, espera, dijo rápidamente. Pero caminé hacia la puerta y me volví una última vez. Gracias por la cena, dije en voz baja. Pero mañana no habrá boda. Su rostro se puso pálido. ¿Qué? Lo miré directamente a los ojos. Porque la persona con la que me casaré será alguien que tome decisiones conmigo. No por mí. La casa quedó en silencio mientras salía al aire fresco de la noche. Las estrellas sobre la calle estaban brillantes y claras. Y por primera vez esa noche sentí algo inesperado. Paz. A veces, lo más valiente que puedes hacer es alejarte de la vida que alguien más planeó para ti y elegir la tuya propia.